Bien, continuamos con estos conceptos generales a nivel de entrenamiento. Vamos con conceptos de adaptación y estrés, que son muy importantes también. Recordemos que estamos viendo conceptos básicos. Para entender la adaptación y el estrés, debemos remitirnos al concepto de homeostasis. La homeostasis, digamos que en términos generales, quiere decir el equilibrio o está referida a un equilibrio, pero este equilibrio no es un equilibrio estático. Este equilibrio es un equilibrio dinámico. Es decir, el organismo está en busca siempre de un equilibrio y para buscar ese equilibrio, para lograr ese equilibrio, necesita de estar en constante funcionamiento, en una constante dinámica de un sinfín de procesos fisiológicos, bioquímicos, interrelacionados, intercomunicados que logran obtener ese equilibrio. Pero como les menciono, este es un equilibrio dinámico, está en constante cambio. Cuando hablamos de equilibrio, no estamos hablando de un estado, estamos hablando de todo un proceso dinámico. Eso hay que entenderlo, pero el organismo está en constante regulación, regulando un sinfín de procesos. Hay una maquinaria celular trabajando aquí mismo, en este mismo instante en el que yo estoy hablando y en el que ustedes están escuchando esta clase, pues hay un sinfín de procesos celulares que buscan la regulación, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando se aplica un estrés? Anteriormente hablamos que la carga de entrenamiento es un estímulo, pero ese estímulo también es un agente estresor. La carga de entrenamiento es un agente estresor. La carga de entrenamiento, el objetivo del estímulo es estresar al organismo. ¿Cómo lo estresa? A nivel fisiológico. A nivel fisiológico. Todo estrés aplicado en el organismo, y aquí no solamente el estrés a nivel físico, sino estrés emocional y todo lo demás, va a producir alteraciones en ese dinamismo de regulación y de equilibrio en el que está el organismo. Lo altera la homeostasis. Entonces el organismo inmediatamente responde porque él tiene que volver a la homeostasis. Él tiene que buscar ese equilibrio. Cuando se pierde, cuando hay una desregulación, lo que hace el organismo es responder inmediatamente con un sinfín de mecanismos fisiológicos para volver a regular todos los procesos que se han desregulado, ¿no? Todos los procesos que se han alterado. Bien, eso es importante entenderlo. Y esto a nivel de ejercicio también se ha llamado no solamente restauración de la homeostasis, sino alostasis. Restauración de la alostasis, que es simplemente la forma como el organismo se adapta a largo plazo en respuesta al estímulo estresor. Entonces, por ejemplo, un estímulo, una carga de entrenamiento. Vemos a este sujeto haciendo un peso muerto. Ese es un estímulo que se manifiesta a través del ejercicio, en este caso el peso muerto, el peso muerto convencional. Aquí el organismo está teniendo o se le está aplicando un estrés. El estímulo provoca entonces que haya un estrés fisiológico, un estrés que va a alterar, va a desregular ciertos procesos, por lo cual tiene que haber una respuesta del organismo para restaurar estos procesos, para regular. Pero el organismo no regula de la misma forma, sino que regula mejorando, potenciando estos procesos para adecuarse al ambiente en el que ahora está inmerso. Es decir, que el organismo detecta que ahora está en un
ambiente estresor que llamamos ejercicio físico regular. Como el organismo detecta que está en un ambiente estresor, él responde mejorando sus procesos, potenciando los procesos no solamente restaura, sino que potencia, y al potenciar se adapta, mejorando su capacidad para responder, para tener forma de responder a estos estímulos estresores o a este ambiente, a esta atmósfera que lo estresa. Por eso es que el organismo, después, cuando le aplicamos un estímulo igual que el que le aplicamos aquí inicialmente, ya no va a tener tanto problema ni tanto estrés, porque como no solamente se restauró, sino que potenció los procesos fisiológicos, entonces estos procesos fisiológicos ya no pueden estresarse con este estímulo, sino que necesitan un estímulo mayor para poderse estresar. Bien, por eso decimos que el estímulo sigue la adaptación. A medida que nos adaptamos, la adaptación obliga, es obligatorio, no es algo que nosotros decimos, sí, en la siguiente sesión vamos a aumentarle 5 kilogramos a la barra. No, no es una cosa que a priori me imaginé, no, el organismo obliga, el organismo le dice a usted, oiga, esa carga ya no me estresa, métame más carga, métame más discos a la barra porque si no, no me voy a estresar más. La adaptación obliga a la aplicación de un estímulo superior, eso es lo que llamamos sobrecarga progresiva. Bien. Esos son los conceptos de estrés y adaptación, generados también por la teoría del síndrome general de adaptación de Seil, donde se hablaba que había una fase de alarma. Esto es en general, el síndrome general de adaptación, que no solamente habla de estrés asociados a una aplicación de ejercicio, sino al estrés a nivel emocional. Siempre hay primero una fase de alarma, una fase de resistencia, donde precisamente el organismo está ajustando todos sus procesos de manera aguda, de manera momentánea, para hacer frente al agente estresor. Entonces hay una elevación de, del sistema nervioso simpático o simpático adrenal, hay una elevación de la reactividad del sistema inmunológico y de las células inmunológicas, que eso da cuenta de que el organismo se está resistiendo, se está resistiendo. Y luego una fase de agotamiento donde precisamente el organismo decae ante el estímulo estresor, decae. Luego, esa fase de agotamiento pues va a dar lugar a una fase de adaptación donde el organismo dice, bueno, nos pegaron duro, pero ya no nos van a volver a pegar igual. Entonces nos mejoramos. Entonces el sistema inmunológico ya no es igual que antes, sino que se ha regulado al alza. Las células del sistema inmunológico mejoran su respuesta. Hay una cierta secreción de sustancias antiinflamatorias. Por eso es que, por ejemplo, hay una mejor regulación del sistema nervioso simpático, que está relacionado con el equilibrio simpático y parasimpático, y ciertos cientos de procesos más. Por eso hablamos de que el entrenamiento, el ejercicio físico a nivel crónico es antiinflamatorio. Fíjense que la respuesta aguda es que se eleva la inflamación, la respuesta del sistema inmunológico, pero a largo plazo el ejercicio lo que hace es fortalecer el sistema inmune, es decir, tiene un efecto antiinflamatorio. Esa es la adaptación que se ha producido por este proceso del síndrome general, cuando el estrés produce todo esto. El cortisol, por ejemplo, aumenta, también relacionado con la hiperreactividad del sistema simpático adrenal, pero a largo plazo lo que produce es una regulación a la baja del cortisol.
Se regula a la baja el cortisol y por lo tanto es una adaptación que mejora ciertos procesos. En consecuencia, a través de este estrés, es que se adapta a nuestro organismo. Por eso necesitamos someter a nuestro organismo al estrés. El estrés no debe ser demasiado bajo porque si no, no va a haber adaptación, ni debe ser demasiado alto porque si no, va a haber una desregulación crónica de los sistemas, es decir, que en vez de mejorar se va a empeorar, lo que también llamamos sobreentrenamiento. Entonces debe ser un estímulo que estrese al organismo de manera adecuada. Es decir, nuestro organismo necesita una cuota de estrés, una gotica de estrés adecuado, su dosis de estrés para poder mejorar. Eso es lo que hace un entrenamiento personal. Eso es lo que hace un entrenador. Para eso se necesita un entrenador. Un entrenador no se necesita para aplicar el estrés. El estrés, ni siquiera buscándolo, podemos someternos a él. El entrenador se requiere para aplicar el estrés adecuado que me permita esto, cambiar para mejorar. Cambiar para mejorar. Las adaptaciones fisiológicas deben ser las adecuadas para mejorar, para que nuestro organismo se modifique, pero se modifique para mejorar, para ser mejor. Por eso el estrés, la dosis de estrés debe ser adecuada. Por eso nosotros prescribimos ejercicio como cuando un médico prescribe un medicamento. El medicamento tiene una dosis, el ejercicio también tiene una dosis. La carga de entrenamiento tiene una dosis, el estímulo de entrenamiento tiene una dosis. En consecuencia, el estrés que aplicamos al organismo tiene una dosis y esa dosis no es cualquier dosis. No es cualquier dosis. Por eso el médico es médico. Por eso el médico no es un curandero, con el respeto que me merecen, pero por eso el médico no es un curandero o cualquier persona que está dando una dosis de medicamento, cualquiera que sea, sino que es médico porque se ha formado para dar una dosis de medicamento que es la dosis que le va a permitir mejorar. Asimismo, el entrenador no aplica cualquier estrés porque si no, entonces no se necesita entrenador. El entrenador está formado, capacitado para aplicar la dosis de estrés adecuada, precisa, y esto en el entrenamiento personalizado, individualizado, es mucho más riguroso, debe ser la dosis precisa de estrés que permita mejorar. No mejorar de cualquier manera, no mejorar un poquito, no mejorar ahí más o menos, no. Sacarle el máximo provecho, mejorar al máximo, optimizar el mejoramiento. Para eso está el entrenador y por eso el entrenador debe ser lo suficientemente capacitado y formado para aplicar, prescribir la dosis de estrés precisa para maximizar la mejora de, al organismo dependiendo de los objetivos.